Existen muchísimos, pero muchísimos juegos de FNAF que quedaron completamente cancelados. Podemos hablar de todos y cada uno de ellos durante horas, ya que son un enorme material de conceptos, teorías y misterios sobre el por qué es que terminaron siendo descartados por nadie más que el mismísimo Scott. Sin embargo, si hay un juego de FNAF cancelado que siempre me ha llamado la atención, es ese juego AAA de Five Nights at Freddy's. Y amigos míos, este sí sería un juegazo. O al menos tal y como lo pintaba Scott Cawthon. En el video de hoy te voy a hablar sobre ese juego cancelado de FNAF que nunca tuvimos la oportunidad de probar. Ya sea porque era demasiado ambicioso, demasiado costoso o quizás demasiado bueno para ser verdad. Buenos días, tardes o noches. Y empezamos. A ver, expliquemos este concepto bastante fácil. Los videojuegos AAA son conocidos por ser juegos que superan la barrera de ser simplemente proyectos independientes con poco dinero de por medio. Son videojuegos que tienen no solo un alto presupuesto, teniendo la facilidad de disponer de mecanismos de marketing, sino que son publicados y promocionados por empresas gigantes o distribuidoras grandes que permiten que el juego llegue a muchísimas más personas y terminen teniendo un impacto significativo. Esto también se traduce a que los juegos tengan una mayor calidad y por supuesto sean desarrollados por un equipo profesional. Algunos juegos que encajan con esta descripción sería la saga de GTA, Cyberpunk, God of War, Horizon, entre otros muchísimos. Ahora, el 5 de agosto de 2019, Scott Cawthon, dueño de la franquicia de FNAF, hizo un post bastante interesante a través de un canal de difusión en Steam sobre el futuro de la franquicia, donde dijo explícitamente que se estaba trabajando en un próximo proyecto videojuego AAA de Five Nights at Freddy's de la mano de Universal, que probablemente vería la luz a través de un anuncio en 2021. En este post, Scott Cawthon expresó lo siguiente: se ha firmado un acuerdo con Universal para crear un juego multijugador AAA. Han tenido algunos contratiempos al empezar, pero esperamos que lo solucionen pronto. Había algunas ideas realmente interesantes para él. Fecha prevista, 2021. Si tomamos el concepto que expliqué anteriormente y lo unimos a Five Nights at Freddy's, tenemos un mar de posibilidades. Se podría trabajar quizá en el proyecto de juego más ambicioso y grande que la franquicia de FNAF jamás haya visto en toda su historia, muchísimo más grande y colosal que FNAF Security Breach, Help Wanted o Secret of the Mimic. Este hubiese sido por lejos el juego de FNAF con mayor potencial a demostrar, teniendo no solo muchísimo presupuesto de por medio, sino que la posibilidad de ser un título que llamaría la atención de mucha gente, tanto dentro como fuera de la comunidad. Sin embargo, no nos emocionemos. Este supuesto título AAA es simplemente ambiguo y puede referirse a literalmente cualquier cosa. De la poca información que tenemos sobre este juego es que aparentemente iba a ser un título multijugador. No se sabe exactamente qué tipo de juego multijugador iba a ser, pero con esta descripción nos quedaba claro que tenían planeado traer un proyecto quizá demasiado enorme para lo que podía abarcar la entonces recién floreciente franquicia. Este post fue hecho en 2019. Recordemos que por aquella época apenas iba saliendo FNAF Help Wanted y Steelwood Studios estaba haciéndose un pequeño nombre entre la comunidad de FNAF, que apenas se enteró de su existencia. Por lo que aunque a día de hoy la mayoría habría querido jugarlo, dadas las circunstancias y la pobre recepción que estaba teniendo a FNAF Help Wanted al inicio, al ser prácticamente exclusivo de realidad virtual, era bastante probable que el proyecto terminase siendo un fracaso. Pero en el caso de FNAF, el que existiera posiblemente un juego AAA es algo impresionante, ya que Five Nights at Freddy's siempre se ha caracterizado por tener juegos con un presupuesto de bajo a moderado, siendo nada más gracias a Steelwood Studios que los juegos modernos de la franquicia se han podido llevar no solo a entornos 3D, sino que también a realidad virtual y a multitud de consolas y dispositivos, permitiendo que Scott dejase atrás el mando de ser él mismo quien hace los juegos, a convertirse en el director de esta franquicia y el hombre detrás de toda la historia y las ideas. Tiempo más tarde, el 29 de septiembre de 2019, Scott Cawthon haría otro post, uno mucho menos alentador sobre el futuro de este proyecto, diciendo lo siguiente: juego AAA cancelado. Bueno, no realmente. Ha habido un pequeño cambio en este proyecto.
En realidad no puedo revelar algunos detalles, pero estoy tomando el control de este y me siento mucho mejor con respecto a su dirección. Sin embargo, no comenzará hasta finales de 2020. Scott Cawthon. Este fue literalmente el último post y la última pieza de información vital que se sabe sobre este proyecto. Sí, hasta ahí quedó. Scott Cawthon nos confirmó que quedó cancelado de momento o posiblemente pausado, y que no se pondría en marcha sino hasta finales de 2020, lo que ha llevado a que varias personas especularan bastante sobre el qué fue lo que pasó exactamente con este proyecto. Algunos dicen que pasaría a ser Security Breach, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido, ya que ni Security Breach es un juego multijugador, ni tampoco es un juego AAA. De hecho, está muy lejos de ser eso. ¿Y entonces qué le pasó? Pues la verdad es que su destino es bastante incierto. No sabemos con exactitud si es que este proyecto sigue trabajándose o si Scott Cawthon simplemente decidió enlatarlo y guardarlo para después. El último post se hizo en 2019, hace ya bastantes años atrás, y muchas cosas han pasado desde entonces. Fíjense que incluso Scott estimaba que la fecha de salida pudiera ser en 2021, cosa que ya tenemos muy en cuenta que obviamente no sucedió. Han salido muchos más juegos, novelas, películas y prácticamente todo lo que te puedas imaginar ha salido desde entonces. Pero de esos anuncios, lanzamientos y proyectos, no hemos tenido un solo videojuego multijugador exclusivo de Five Nights at Freddy's. Lo único que se le pudo acercar fue el juego de Roblox conocido como Survival Crew, del que también, sorpresivamente, fue parcialmente cancelado y pausado. Esto debido a las enormes críticas que tenía la gente hacia este proyecto. Pero en síntesis, este juego de Roblox iba a ser una especie de clon de Dead by Daylight, pero con animatrónicos, y estaría gratis en Roblox. ¿Iba a ser bueno? Pues no lo sabemos. La verdad es que hay bastante información sobre este juego que sigue por ahí y de la que muy poco se habla. Entonces, tomando esto en cuenta, no sabemos si el juego de Roblox es una especie de sucesor espiritual de este juego AAA. No sabemos siquiera si el trato con Universal sigue activo, ya que por lo visto Scott Cawthon no quiso dar muchos más detalles debido a que aparentemente seguía bajo contrato, por lo que es lógico que con el pasar de los años, el proyecto haya quedado simplemente muerto. No sabemos si la inclusión de Springtrap en Dead by Daylight es una especie de redención a este proyecto como concepto. No sabemos si es que de alguna manera revivirá. Lo único que nos queda es simplemente especular e imaginar cómo hubiera sido este posible Five Nights at Freddy's multijugador. Si me lo preguntan, se me pasa por la cabeza el pensar en Sinister Turmoil, un fangame muy antiguo y ambicioso que prácticamente consistía de ser exactamente lo mismo, pero que terminó siendo cancelado ya que era demasiado trabajo para hacer solamente un juego gratuito, un proyecto que contaría con variados animatrónicos, modos de juego y tendría una jugabilidad muy similar a la de DVD. Es por eso que no me sorprende que terminase siendo cancelado o modificado. Sea como sea el caso, este es uno de los juegos de FNAF cancelados que más me intriga. Me intriga ya que hay un mundo de posibilidades que se pudieron trabajar en él. Pero bueno, ahora te toca a ti decirme qué opinas sobre este proyecto. ¿Te hubiera gustado jugarlo? ¿Cómo piensas que hubiera sido? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, yo soy Prophesix y nos vemos hasta la próxima.